Bienvenidos al podcast del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. En esta ocasión me encuentro con la magistrada presidenta del TEC, Yari Zapata López. ¿Por qué es importante que la ciudadanía guanajuatense conozca a cabalidad cuáles son sus derechos político-electorales? Fíjate que la información es poder y en ese sentido es el llamado del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Defendemos y garantizamos el ejercicio de los derechos político-electorales y como derechos humanos se tornan muy importantes para el quehacer de toda la sociedad. Te invitamos a escuchar el podcast del TEC, disponible en YouTube y Spotify. Buenas tardes. Siendo las 14:03 del 10 de junio de 2025, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Antes de iniciar, quiero agradecer la participación en esta sesión de Oliver Sánchez, traductor en lengua de señas mexicanas. A continuación, le solicito al secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, que verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de análisis dos proyectos de resolución correspondientes a dos procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrados. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general que verifique sobre el resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Juan Antonio Macías Pérez para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Le voy a solicitar al secretario coordinador de la ponencia, al maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que el día de hoy traemos a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 29 de este año, instaurado con motivo de las quejas presentadas por el Partido Verde Ecologista de México en contra de quien o quienes resultaran responsables por diversas pintas de bardas, colocación de lonas y espectaculares con propaganda alusiva a dicha fuerza política en distintos puntos del estado de Guanajuato. En el proyecto se propone dar por concluido el procedimiento especial sancionador ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de dicha conducta, a pesar de las múltiples diligencias realizadas por la autoridad administrativa para tal efecto. Asimismo, se consideran efectivos los deslindes presentados por el partido político quejoso, ya que éste los hizo del conocimiento de la autoridad administrativa de forma directa y oportuna, ya llegó los elementos necesarios a fin de que se pudiera resolver lo conducente, calificativa que obedece única y exclusivamente respecto a la colocación de la propaganda cuestionada. En tal sentido, al haberse constatado la existencia de 34 bardas con propaganda electoral alusiva al Partido Verde Ecologista de México y o una de sus entonces candidaturas, es que se considera necesario dar vista a la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que, una vez que la presente determinación quede firme, verifique si a la fecha aún subsiste tal propaganda y, en caso afirmativo, inicie el procedimiento respectivo por el incumplimiento de su retiro en el plazo establecido en el artículo 202, párrafo cuarto de la Ley Electoral Local. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, magistrados. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay observaciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con mi proyecto. Magistrado Pablo Roberto Charpe Calzada. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-29/2025 se resuelve, primero, se da por concluido el procedimiento especial sancionador que se analiza en los términos precisados en la resolución. Segundo,
se vincula a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que proceda conforme a lo indicado en el apartado 3.4 de la presente sentencia. A continuación, tiene el uso de la voz la maestra Cintia Patricia Campos Tlajovich para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistrados que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-10/2025, derivado de 4 denuncias promovidas, las 2 primeras por Almeduviges Alcaraz Hernández, la tercera por el representante suplente de Morena ante el Consejo General del Instituto y por último la remitida por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en contra de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura de esta entidad, así como entonces titular de la SEDESU, Gerardo Trujillo Flores, el otrora titular de la SEDESU, así como de los partidos PAN y PRI. Lo anterior por presuntas violaciones al artículo 134 de la Constitución Federal en lo referente al uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, así como coacción al voto derivado de la supuesta difusión o entrega de un aparente programa social identificado en las denuncias como Tarjeta Rosa y Mujeres Grandeza y o Apoyo Mujeres Grandeza, aduciendo el incremento presupuestal de la SEDESU, la creación y ampliación financiera del citado programa social por parte de quienes fueron titulares de la mencionada dependencia, su difusión y entrega masiva en los centros Contigo Sí ubicados en Irapuato, Marfil y otros inmuebles situados en Guanajuato, San Francisco del Rincón, Irapuato y Salamanca, afirmando que algunas de las beneficiarias de dicho programa eran candidatas a regidoras de diversos municipios postuladas por el PAN. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida a las personas denunciadas en virtud de lo siguiente: de la utilización de programas sociales con el fin de inducir o coaccionar a las personas votantes, atribuibles a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, otrora gobernador del Estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, entonces secretaria de la SEDESU y candidata a la gubernatura de esta entidad, así como a Gerardo Trujillo Flores, otrora titular de la referida secretaría, en virtud de que no se cuenta con algún medio probatorio que evidencie que no fueron respetadas las reglas de operación en la entrega del programa multicitado. Además, que el entonces gobernador, al rendir su 6º informe de gobierno, anunció el aumento presupuestal de la entrega de dicho programa, sin que sea suficiente para demostrar que la finalidad era incidir en la contienda electoral, ya que es uno del tipo social creado desde el ejercicio de 2023. De la infracción consistente en promoción personalizada, no se actualizan la totalidad de los elementos establecidos en la jurisprudencia de la Sala Superior número 12/2015 de rubro propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. De la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos, porque no hay evidencia sobre la erogación o gasto realizado ni para el 6º informe de gobierno del entonces gobernador, ni en el caso de quien fuera la titular de la SEDESU. Finalmente, por lo que hace a Gerardo Trujillo Flores, no se evidenció algún gasto indebido relacionado con el registro o afiliación de las beneficiarias del programa en mención, máxime que para ello existen las reglas de operación. De la conducta atribuida al PAN y al PRI, consistente en culpa en la vigilancia, al determinarse la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas, por lo que no tenían la obligación de vigilar su actuar. Finalmente, se actualizó la cosa juzgada en su vertiente de eficacia refleja respecto de los hechos relativos al uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en periodo de campañas, en torno al evento de arranque de la tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza como parte de la estrategia Contigo Siempre Mujer, llevado a cabo el 22 de mayo de 2023 en el Parque Guanajuato Bicentenario, en el que participaron Livia Denise García Muñoz Ledo, entonces titular de la SEDESU, y Diego Sinué Rodríguez Vallejo, otrora gobernador del Estado. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con mi proyecto. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con el proyecto. Magistrado Pablo Roberto Charpe Calzada. Con el proyecto. Magistrado presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-10/2025, se resuelve: primero,
se actualiza la cosa juzgada en su vertiente de eficacia refleja respecto de los hechos relativos a uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en periodo de campañas realizados por las partes denunciadas. Segundo, se determina la inexistencia de las violaciones atribuidas a las partes denunciadas, siendo improcedente la imposición de sanciones en los términos expuestos en la resolución. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 14 horas con 12 minutos del 10 de junio de 2025, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.